El día de hoy vamos a revisar el tema teoría de las necesidades, un tema muy importante dentro de la primera unidad de la asignatura de desarrollo humano. Vamos a empezar por preguntarnos qué se entiende por una necesidad. La definición es muy concisa. Se dice que es la carencia o escasez de algo que se considera imprescindible. Es decir, es vital para vivir en este caso. ¿De acuerdo? Veamos entonces qué es una necesidad humana. Para hablar de lo que es una necesidad humana tenemos que recordar que al ser humano se le define como un ser biopsicosocial. Bio porque tiene una estructura biológica que es el cuerpo, psico que es la mente, ¿verdad? El espíritu, y bueno, también la parte social que está dentro de esa esfera que hace al ser humano completo como tal. Bajo esa premisa se dice entonces que una necesidad humana es la sensación de que algo nos falta y puede llegar a provocar un desequilibrio dentro de esos tres elementos: cuerpo, mente o espíritu, ¿sí? Podemos llegar a tener una necesidad humana de orden del cuerpo, corporal o fisiológica, por ejemplo, comer, ¿sí? Al satisfacer la necesidad del comer, digamos que queda satisfecha la parte que tiene que ver con el cuerpo, con nuestro organismo. Pero, por ejemplo, la necesidad de sentirme valorado o de sentirme aceptado dentro de un grupo, ¿sí? O del logro de objetivos y metas, ya no entran en la parte del cuerpo, ya entran en otra esfera o en otra dimensión que forma parte del ser humano y que obviamente buscan tener ese equilibrio en ese desarrollo que de manera autónoma se da en el ser humano. Entonces, como nos podemos dar cuenta, las necesidades en el ser humano son fundamentales para que el ser humano pueda alcanzar ese desarrollo. Bien, hablaremos ahora un poquito, ¿verdad?, de quién es uno de los psicólogos que trata de explicar cómo las necesidades humanas llegan a tener un impacto tan fuerte en la motivación de la conducta humana, ¿sí? Y bueno, él es Abraham Maslow. Él fue un psicólogo humanista que fue uno de los a quien se le atribuye una de las mejores explicaciones en relación a las necesidades humanas, ¿de acuerdo? Bien, Maslow creó la teoría denominada jerarquía de las necesidades humanas o pirámide de Maslow, también conocida. En un momento vamos a hablar de por qué le llama jerarquía, y por qué las presenta a través de una pirámide. Entonces, Maslow crea 5 necesidades o categoriza, por llamarle así, todas las necesidades, las agrupa en 5 necesidades básicas, mismas que vamos a revisar a continuación. Muy bien, esas 5 necesidades son las necesidades fisiológicas, las de seguridad, las de afiliación o pertenencia, como también se le conoce, las necesidades de reconocimiento o de estima, y finalmente las necesidades de autorrealización. Las primeras 2 se les conocen como, que son en este caso las necesidades fisiológicas y las de seguridad, se le conocen de orden primario, de ahí las de afiliación de orden secundario y las 2 últimas de orden terciario, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuáles son las necesidades fisiológicas o básicas? Bueno, como su nombre lo dice, son todas aquellas necesidades que son inherentes a el ser humano, a la persona, al cuerpo como tal, ¿sí? ¿Qué necesidades entran aquí? Pues son las necesidades que nos permiten sobrevivir como ser humano, ¿no? Comer, ir al baño, hidratarnos, tener sexo, dormir, descansar, ¿sí? Entran dentro de las necesidades fisiológicas. Dentro de las necesidades de seguridad entran todas aquellas necesidades que le dan de alguna forma la garantía al ser humano
de sentirse en una situación de orden, en una situación de seguridad. Por ejemplo, la seguridad de nuestra salud, la seguridad física, la seguridad económica, tener un trabajo, la necesidad en este caso de tener una vivienda, la necesidad de tener ropa con que cubrirnos, el frío, ¿verdad? Entonces, todas esas necesidades entran en el segundo rubro. Las necesidades sociales, o de afiliación, como también se le conocen, pues son aquellas necesidades que tiene el ser humano por sentirse parte de un grupo, de sentirse aceptado, ¿sí? Ahí entra el hecho de tener una familia, ser aceptado por un grupo de amigos, tener una pareja, sentirte aceptado por tus compañeros del trabajo, etcétera, etcétera. Las necesidades de reconocimiento, o de estima, como también se le conoce, tiene que ver únicamente conmigo como ser humano, ¿de acuerdo? Como es la autoconfianza o la confianza, el sentido de independencia, mi reputación, el logro de metas, entre otras. Finalmente, la autorrealización tiene que ver con el sentido de trascendencia, ese nivel más alto que pueden alcanzar las necesidades humanas según Maslow, ¿sí? Y es la necesidad de sentirse que has cubierto tus metas, has logrado tus objetivos, que te sientes satisfecho con lo que has logrado hasta el momento en tu vida. Es disfrutar el éxito de alguna forma, ¿sí? Entonces, esas son las 5 necesidades que agrupa Maslow, ¿verdad? Obviamente en cada una se destacan muchos más aspectos. Aquí estoy hablando de manera muy general, pero Maslow asegura que las necesidades juegan un papel muy importante porque sirven de motor o de impulso o de motivación al ser humano para lograr sus anhelos, sus deseos, ¿sí? Entonces, muy bien. Ahora, ¿por qué le llama jerarquía? Bueno, jerarquía porque Maslow asegura que siempre hay un orden, ¿sí? Siempre hay una necesidad más importante que otra. Por ejemplo, si hablamos de las necesidades fisiológicas, así hablamos entre comer, dormir, respirar y tomar agua, ¿sí? Jerárquicamente tienen una necesidad. Por ejemplo, si estoy normal ahorita, ¿no? No voy a pensar en la necesidad de respirar porque lo puedo hacer, ¿sí? Pero si, por ejemplo, ven que ahorita está la enfermedad del COVID, que lo que ataca precisamente es pues nuestros pulmones, y la gente no piensa en comer, en dormir, en tomar agua, ¿sí? Cuando están enfermos lo que ellos buscan es respirar, porque es lo que en ese momento les está faltando, el aire, ¿sí? Si yo en este caso estoy en un desierto por 30 días, 20 días sin comer y tomar agua, no pienso en comer, pienso en tomar agua. Después de que tome agua, entonces pensaré en comer. Y ya después de que tomé agua, comí, pensaré en descansar, ¿sí? Y así sucesivamente. Por eso él le llama jerarquía, porque él asegura que no podemos tener 2 necesidades a la vez con el mismo nivel de intensidad. Insisto, eso dice Maslow. Sin embargo, hay autores que critican esa postura. Él dice, no es cierto, el ser humano sí es capaz de tener 2 necesidades con el mismo nivel de intensidad. Inclusive, algunos autores descartan a las necesidades fisiológicas y de seguridad como necesidades, que impulsen o motiven al ser humano a lograr algo. Ellos dicen que no, porque simplemente, si una persona no satisface esas necesidades, simplemente muere. Entonces no son una fuente de motivación, sino que prácticamente son eso, necesidades únicamente que el ser humano para subsistir las tiene que satisfacer. Sin embargo, Maslow va un poquito más allá. Dice, bueno, es que la necesidad de tener hambre, por ejemplo, sí puede ser un estímulo que motive. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es lo mismo decir, bueno, yo quiero comer todos los días frijoles, finalmente eso me satisface la necesidad fisiológica, ¿no? Llegará el momento en el que digas, no, yo quiero comer este corte de carne, yo quiero comer en este restaurante, yo quiero que se me atienda de esta manera. Y entonces ahí sirve como una fuente de motivación. Y a lo mejor tú dices, bueno, yo sí quiero trabajar mucho, ¿verdad? Quiero tener un buen empleo que me permita tener buenas utilidades y poder satisfacer mis necesidades fisiológicas como yo quiera,
¿sí? Entonces, sí es cierto, satisfacen una necesidad básica que es comer, pero pues ya tú le dices qué quieres comer, dónde quieres comer, de qué calidad, y entonces en ese sentido sí puede funcionar como un motor. Ok, ahora, ¿por qué presenta sus necesidades a través de una pirámide? Bueno, si se dan cuenta, la pirámide, pues en la base es mucho más amplio, ¿verdad? Y en la punta o en la cúspide el tamaño, digamos, se va reduciendo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Maslow asegura que las personas nos lleva más tiempo satisfacer las necesidades básicas que las necesidades de autorrealización, ¿sí? Entonces, la mayoría de las personas, según Maslow, a veces nos quedamos hasta la tercera necesidad, ¿no? Pues con que tenga que comer, dónde vivir y una familia, ¿sí? Y se olvidan de lo importante que es, por ejemplo, el reconocimiento o en este caso, ¿verdad?, la estima y finalmente la autorrealización. Entonces, para concluir con ese tema, de alguna manera Maslow asegura que las necesidades humanas son un punto fundamental que puede llegar a motivar la conducta humana en el logro de nuestras metas y de nuestros propósitos. Espero que el tema haya quedado claro. Cualquier duda, ¿verdad?, la resolveremos posteriormente en alguna clase.